Jorge, si tuvieras que decir qué es el infierno, ¿qué es? Bueno, básicamente, primero me gustaría, antes de contestar esa pregunta, decir que para hablar del infierno sí o sí tenemos que hablar de la existencia de una vida más allá de esta, ¿no? Porque ahí yo leía un comentario que decía que el infierno era lo que generamos nosotros. Bueno, ese es un tipo de mini infierno, porque es verdad que el hombre genera muchas cosas malas, lo que son las guerras, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero la realidad del infierno que nos presenta la Biblia es un lugar que nadie quisiera estar ahí. Y sobre todo por el hecho de que aparentemente, como la Biblia lo manifiesta, es de eterna duración, lo cual nos pone la piel de gallina, ¿no? Y nos preocupa sobremanera. Pero lo interesante es saber que la Biblia afirma que luego que el hombre muere, físicamente hay una vida más allá. Por ejemplo, ¿no? Nos dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, que por más que tengamos este caparazón físico, el hombre está destinado, por así decirlo, a una vida más allá de lo físico. También Jesús aludía a esto, por ejemplo, en Mateo 10:28, él en un momento dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿no? Esta realidad espiritual, porque la muerte para la Biblia es un estado de separación, ¿no? Es un estado de separación de la parte material del hombre con su parte inmaterial, pero también de una separación con Dios, ¿no? Que esa es la muerte segunda. Básicamente el infierno lo encontramos de distintas maneras en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece lo que es la palabra Seol o Sheol. No sé si la has escuchado, Santi, esa palabra. Sí. Y de hecho, si me permitís, antes de continuar, ¿no es cierto? Para no cortar y demás, nosotros lo que motivamos es esto. Todos tengan Biblia en mano, ya sea que quizás no la tenés así, en forma a través de hojas y demás, sino que podés estar a través de una aplicación en el teléfono, si nos estás viendo en el teléfono, busca una alternativa, pero las charlas que vamos a tener estos jueves y demás, necesitamos que las sigas con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque si no también lo que provoca todo esto es muchas veces de lados que obviamente no entienden lo que estamos haciendo, están adoctrinando. Y recuerden, y lo recalcamos una y otra vez, no, adoctrinar básicamente es decir, esto es esto sin justificarlo y tenés que creerlo así. Punto y aparte, se terminó y pasemos a otro capítulo. No, nosotros no adoctrinamos. Nosotros lo que te queremos llamar a vos es a conciencia, a que dadas las evidencias que tenemos, dadas las cosas a las cuales nosotros podemos analizar para tratar de descubrir la verdad y demás, que juntos podamos acceder al conocimiento de lo que es verdadero. Entonces, eso no es adoctrinamiento, eso es análisis, ¿está bien? Y desde Rincón Apologético lo que siempre hacemos es provocarte a eso. Analicemos juntos y descubramos juntos la verdad. ¿No es cierto, Jorge? Exactamente, eso es lo interesante. Así que bueno, hablábamos del Seol, ¿no? Que hace referencia, en su Biblia usted puede encontrar que se traduce infierno, ¿no? Pero el Seol, en el Antiguo Testamento, es un lugar que tiene que ver con todo lo que se refiere a la muerte, ya sea el sepulcro o un lugar más allá del sepulcro. A decir verdad, recién hablábamos con Santiago y comentábamos que el tema del infierno no está tan claro en el Antiguo Testamento, no se puede dogmatizar en cuanto a este asunto. Pero si tenemos que aludir a un lugar donde van las personas que mueren sin una esperanza, en el Antiguo Testamento sería el Seol, que puede ser tanto la tumba como un lugar intermediario. Después en el Nuevo Testamento cambia la cosa. Algo quería decir, el concepto de infierno como un lugar intermediario, que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una idea del judaísmo tardío, ¿sí? Como decía al principio, no del judaísmo más antiguo, sino del judaísmo tardío. Por ejemplo, uno de los libros apócrifos, el Enoc Eslavo, en el capítulo 22, hace referencia al Seol como un lugar que van los muertos, por ejemplo, ¿no? Pero no se encuentra así tan claramente en el Antiguo Testamento. Uno tiene que distinguir de acuerdo al contexto si se está tratando del Seol de la tumba o si se está tratando de un lugar donde van los muertos. ¿Me explico? Sí, totalmente. Así que no sé si querés agregar algo a eso, Santi.
Sí. De hecho, era algo que estaba tratando de analizar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de infierno, y tenemos que comprender de que, a ver, también, y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante a lo largo de este programa, si es que el tiempo nos da, hay varias suposiciones en cuanto a lo que es el infierno, ¿no es cierto? Y lo que tratamos de hacer acá es nosotros presentarte bueno, las visiones y la evidencia para que podamos analizar y tratar de llegar juntos a la verdad. Una de las cosas que yo pensaba acerca del infierno y de la vida después de la muerte es cómo nosotros podemos llegar a saber que tal realidad es cierta. ¿Cómo nosotros podemos llegar a acceder a la completa confianza de que existe vida después de la muerte? Si nadie puede llegar a experimentarlo, además de Víctor Sueiro, ¿no es cierto? Pero nadie puede experimentarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de que en la Biblia hay dos formas en las que nosotros podemos y debemos canalizar la fe. Una es toda aquella verdad a la cual nosotros, a través de distintos métodos, tenemos forma de acceder de forma directa. Les doy un ejemplo. El caso de la existencia de Jesucristo, el caso de sus palabras, el caso hasta también de su resurrección. Nosotros a través de métodos históricos podemos racionalmente concluir de que Jesús existió, dijo determinadas cosas, resucitó de los muertos, etc. Pero cuando hablamos particularmente de, ejemplo, la vida después de la muerte, no existe una forma directa a la que nosotros podamos acceder a tal verdad. Pero sí podemos acceder de forma indirecta. ¿Cómo? Confiando en aquello que sabemos que es cierto y, obviamente, canalizándolo de forma correcta. Ejemplo, nosotros sabemos de que las palabras que Jesús dijo en los evangelios son verdaderas. Tenemos forma de poder evidenciar eso. Y Jesús habló acerca de vida después de la muerte. Jesús habló acerca de qué fue lo que ocurrió, lo que ocurre después de la muerte o después del mismo juicio de Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos de fe, tenemos dos formas de acceder a esta fe. Una es de forma directa a través de diferentes métodos. Ejemplo, el método histórico, que a nosotros nos permite encontrar la verdad en cuanto a un hecho, y otra es a través de formas indirectas, donde nosotros podemos confiar, aunque no experimentemos, no lleguemos a el conocimiento real por causa de una experiencia, sino que llegamos a un conocimiento por medio de cosas que sí son confiables. Ejemplo, las palabras de Jesús. ¿Se entendió lo que quiso decir, Jorge? Se entendió perfectamente. Es una realidad intangible que no podemos acceder por los sentidos, ¿no? Totalmente. Si Jesús lo dijo y Jesús resucitó y Jesús decía quién decía ser, entonces podemos confiar en sus palabras, ¿no? Totalmente. Acá es donde viene, a su esqueleto. Acá es donde viene la clave, ¿no es cierto? Porque, como Jorge bien decía al principio del programa, o sea, acá hay una realidad de que puede estar viendo gente que está del otro lado, que no cree en el cristianismo particularmente, ¿no? En caso de que no cree en Dios sería otra cosa, pero no cree particularmente en el cristianismo, o quizás está dando sus primeros pasos en el cristianismo y demás. Entonces decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a tener tal certeza de que el infierno, la vida después de la muerte, puede llegar a existir? Y la realidad es la siguiente, y tenemos que seguir esta línea de pensamiento lógico. Si Dios resucitó a Jesús de los muertos, eso es una clara evidencia de que el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, y un ser perfecto en todas sus características, por así decirlo, avaló cada palabra de Jesucristo. Si Dios avaló cada palabra de Jesucristo y Jesucristo habló de la vida después de la muerte y de un castigo perpetuo o eterno, ¿no es cierto?, en sus palabras, el mismo Dios lo avala. Eso quiere decir que es verdadero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Exactamente, y es una buena base para arrancar este estudio también, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, bueno, no solamente es una fe indirecta, sino que a su vez tenemos fundamentos históricos para creer de que las afirmaciones de Jesucristo acerca de la vida después de la muerte y del infierno son correctas, ¿no es cierto, Jorge? Exactamente. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo arrancamos el tema del infierno?
Bien. Entonces, habíamos dicho al principio que todo lo que tiene que ver con la muerte en el Antiguo Testamento, ya sea la cuestión tangible como la tumba, es el Seol, y la cuestión intangible como un lugar donde van los muertos, es también el Seol. O sea que hay que determinarlo de acuerdo al contexto, ¿no? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento ya pisamos un terreno más seguro con respecto al entendimiento de este lugar intermediario. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra infierno aparece como la palabra Hades, que es el equivalente griego de la palabra Seol. ¿Me explico? Ahora sí, en el Nuevo Testamento aparece como un lugar intermediario. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a estar para siempre ahí, en ese lugar, las personas que van muriendo sin Cristo, que no tienen esperanza. Pero no solamente aparece la palabra Hades como un lugar intermediario, sino que se alude a dos cuestiones más. Por ejemplo, 2 Pedro 2.4, si me acompañás, o me acompañan los espectadores, ¿no? Segunda de Pedro 2.4. Segunda de Pedro 2.4. Yo tengo la pellita, pido perdón porque sé que no es la que usa Jorge. Bien. En 2 Pedro 2.4 hay una referencia al infierno. ¿Verdad que estoy en Hebreos? Primera de Pedro. Segunda de Pedro 2.4. Genial. Estás tardando mucho en buscar, ¿eh? Perdón. Así que bueno, vamos esquematizando para que nuestros espectadores vayan, digamos, anotando y apuntando. Seol, Antiguo Testamento, Hades, equivalente griego en el Nuevo, pero ahora vamos a ver otra palabra. En 2 Pedro 2.4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Bueno, aquí la palabra infierno ya no es Hades, sino que es Tártaro. Y claro, hace referencia a una mazmorra o una cárcel donde de alguna manera estarían esos espíritus encarcelados, ¿no? Y la cuarta palabra que hace referencia al infierno es una que usaba el Señor Jesús, que es la palabra Gehenna. ¿Qué era Gehenna? Gehenna aludía o hacía referencia a un basural que había en las afueras de Jerusalén. Y Jesús, cuando hablaba del infierno, lo utilizaba como metáfora para hablar de ese tremendo lugar, ¿no? Entonces, evidentemente, el Nuevo Testamento ya, por así decirlo, ha mutado el concepto de infierno. Hay varias referencias. ¿Sí? Cuando hablamos de Gehenna, es lo que en el Antiguo Testamento se denomina geográficamente como el Valle de los Hijos de Hinnom, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien informado, Es interesante que Jesús habló más del infierno que del cielo, si vamos al caso, ¿no? Eso nos debería llamar la atención. Pero bueno, ¿qué te parece si luego que hemos definido lo que es el infierno en el Nuevo Testamento, aclaramos que es un lugar intermediario, que no es un lugar final? Yo te hago una pregunta, Santiago. ¿Dónde está el infierno? ¿Es una realidad espiritual que está fuera de la tierra? ¿Cómo podríamos definir eso? Sabés que obviamente tengo una respuesta para eso, ¿no es cierto? Pero sí, mirando en internet, ¿no es cierto? Hay varias afirmaciones y llegué a una que me causó mucha gracia, ¿no es cierto? A ver. Llegué a una donde, y lo decía y guarda que lo decía, no voy a decir en dónde, pero decía en una página donde supuestamente tienen determinada credibilidad. Y decían de que una probabilidad es que el infierno sean los agujeros negros. Bueno, he escuchado eso, pero es llamativo. Por ejemplo, el lago de fuego, yo también he escuchado que son hipótesis de estrellas que explotan y se generan agujeros negros, también es como que irían a parar a ese lugar. No podemos... Eso dentro de la teología, si yo no me equivoco, se llama concordismo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de tratar de interpretar la Biblia por medio del conocimiento de la ciencia o el conocimiento científico que nosotros tenemos actualmente. Sí, lo que tienen las teorías concordistas es que buscan la paz y buscan la conciliación, pero a la vez se cometen errores garrafales, ¿no? Entonces que hay que tener ciertos problemas hermenéuticos, ¿no es cierto? O sea, no terminan siendo, como dijiste la otra vuelta, una exégesis, sino una eisegesis, ¿verdad? Exactamente. Estoy tomando mis apuntes. Sí, veo que aprendiste. Así que bueno, pero si tendríamos que aludir a algo, si tendríamos que hablar dónde está ubicado, no podemos dogmatizar con esto, otra vez lo digo, pero sí aparentemente hay como algunas nociones que está debajo de la tierra. No lo podemos decir tajantemente es así, ¿no? Pero algunos se esconde debajo, porque la tierra es un geoide. Bueno, por ejemplo, viste que Job siempre
tuvo la capacidad de adelantarse a la ciencia, ¿no? Y por ejemplo, en algunos aspectos, ¿no? No, obviamente esto es muy exagerado, pero algunas declaraciones que hizo, la ciencia las pudo corroborar. Por ejemplo, él dijo que debajo de la Tierra había fuego. Y esto es cierto, debajo de la Tierra hay un núcleo donde hay fuego, ¿no? Bueno, también Proverbios, por ejemplo, dice que la senda de vida para el sabio es hacia arriba para que se aparte del Seol abajo, ¿no? Hay como una idea, de alguna manera, de que el infierno está debajo de la Tierra, lo cual nos plantearía una cuestión. ¿Es físico? ¿Es espiritual? ¿Cómo es? No Ahí sabemos. está el problema, ¿no es Ahí cierto? está el problema, ¿no? Pero si tendríamos que decir bíblicamente o aludir en qué lugar está o qué referencia se ha hecho, podríamos decir de alguna manera que está debajo de la tierra, pero no dogmatizar con eso. De hecho, cuando muere el Señor Jesús, ¿no? O cuando Él dice que iba a estar en el corazón de la tierra, ¿no? También se dice que Jesús descendió a los infiernos, etc. Cuando dice que está en el corazón de la tierra, a mí, por ejemplo, me llama la atención esa expresión porque me parece que decir el corazón de la tierra sería muy exagerado, como decir la tumba, ¿no? Porque la tumba no es el corazón de la tierra, y menos que menos las tumbas de la antigüedad, de la época de Jesús, ¿no? Parecería como aludir a algo más, pero como te decía antes, no podemos dogmatizar al respecto. El problema está en que nosotros no podemos ubicar geográficamente el infierno. Sería no podemos. Me parece no podemos, exactamente. La Biblia obviamente está de la misma forma que dice que Dios tiene ojos, que Dios tiene espalda y demás. O sea, la Biblia utiliza un lenguaje para una determinada realidad espiritual, la cual no tenemos acceso todavía, para nosotros poder tratar de entender determinadas cosas. Pero tratar de ubicar geográficamente dentro del plano natural lo que es el infierno me parece que es un error cabal. No se puede y en absoluto. Solamente yo lo que quería aludir es qué pensaban los antiguos, dónde estaban, ¿no? Que eso es otro tema. Bien. Pero ojo, hasta el día de hoy hay gente que cree eso. Hay gente que cree que está en el núcleo de la tierra el infierno. Es más, a mí me ha causado mucha gracia porque no sé si han visto en internet eso de que, bueno, unos científicos cavaron un pozo y se escuchan gritos de gente y demás, ¿no es cierto? Sería bastante no sé cómo decirlo, no sé si la palabra es correcta, pero antibíblico, pese a que la Biblia parece que haga determinada mención a eso, ¿no es cierto? Pero sí. Es que nos plantearía un problema de saber si que estamos hablando de un espacio físico y espiritual, ¿no? Y aparentemente si estamos diciendo que la persona muere físicamente y va a un determinado lugar, evidentemente no va a un lugar físico, va a su parte espiritual a ese lugar, ¿no? Entonces es difícil de conciliar esa idea, ¿no? Totalmente. Bien. ¿Para quién fue creado el infierno? Es una pregunta válida y lógicamente contestable, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Para quién fue creado el infierno según la Biblia? ¿Para mí, para quién fue creado el infierno? Sí, o ¿qué dice la Biblia? ¿Para quién fue? ¿Fue creado para los hombres? ¿Dios tenía esa idea primigenia? No. Pero ojo, porque, a ver, si Dios tenía esa idea, ¿no es cierto? Es andar por una cornisa ahí al borde, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros estaríamos haciendo referencia a que, bueno, el plan de Dios no era que los hombres cayeran, ¿no? Pero tampoco era que los ángeles cayeran. Exactamente. Lo único que podemos aludir que nos dice... Sí, la Biblia obviamente dice de que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Exactamente. Bueno, esa es una pregunta que en algún momento la podemos abordar, es cómo en un lugar de perfección se puede generar el mal, ¿no? Pero evidentemente, aparentemente, como uno ve en la Biblia, no recibieron perdón los ángeles, los demonios, Satanás, porque se rebelaron en un lugar donde no había ninguna justificación para hacerlo, ¿no? Pero eso es otro tema. Ahora, ¿no? ¿puedo hacer una pregunta? Si me llego a adelantar a lo que vos querés decir más adelante, corregime, parame y decime, bueno, esto va para más adelante, pero corregime. Si la Biblia dice de que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y acá en el texto que leímos en Segunda de Pedro habla de ese tártaro que vos recién hacías referencia como al infierno y hacías referencia como una prisión donde estaban los ángeles reservados para el juicio. ¿Eso quiere decir que el infierno es una especie de prisión? Y
se puede, el decir que es una especie de prisión, puede Porque ser, acá, digamos. por lo menos lo que me describe acá Segunda de Pedro no es ningún tipo del concepto infierno o la imagen de infierno que muchas veces nosotros tenemos pintado en los cuadros, sino que acá lo que me está diciendo solamente Segunda de Pedro dice de que están reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Ahora, si ese lugar es el mismo que la Biblia denomina de que fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿eso quiere decir de que el lugar es el mismo para los hombres? Yo tengo entendido que no, pero ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Perfecto. Ahí vamos pero está bueno que te hayas adelantado para generar esa inquietud en los espectadores. Expectativa, exactamente. Mirá, con respecto todavía a la idea de lo que es o cómo es el lugar, por ejemplo, Job, que es otro que también siempre hablas o podemos aludir a algo, él dice que en un momento tiene ganas de morirse, ¿no? Y dice que quiere ir a un lugar y lo describe con tanto detalle que parecería que es más que una metáfora en el sentido de decir, no, me quiero ir a la tumba. Fíjate, vamos a ver, Job 18:25. Job 18:25. A ver dónde anda Job. Ahora que yo hoy estoy medio lento para encontrar los textos, ¿no? No pasa nada. Job 34 estoy. Llegué. Bueno, ¿qué versión tenés, Santi? No, Job 18:35. 25. 18:25. No tiene 25, debe ser un error, a ver. ¿Qué pasó? A ver, mientras tanto vamos a leer algunos de los comentarios que la gente nos va enviando, porque la verdad, ya hay 53 comentarios. Si hay un tema que iba a generar controversia, era este. Y eso porque todavía muy pronto vamos a hablar de las lenguas, muy pronto vamos a hablar del diezmo, muy pronto vamos a hablar de un montón de cosas que son muy controversiales. La salvación se pierde, no se pierde. Todas esas cosas las tenemos reservadas para los jueves. Así que no se lo pierdan, ¿está bien? Bueno, a ver... me equivoqué, está en el 18, pero hay otro que me interesa más en 10, 21 y 22. Job 10, 21 y 22. Mirá, dale. Mientras lo vemos ahí, quiero dejar una pregunta que nos envía Michael Martín Maravi y que me parece muy interesante y una buena pregunta. Dice, ¿cómo pueden vivir los gusanos en el infierno a esas temperaturas? Es súper interesante esa pregunta. Bueno, sí, algo vamos a poder contestar con respecto a eso. Vamos Genial, a ir. Michael, entonces quédate ahí porque quédate ahí que ya vamos a llegar al tema de los gusanos, ¿no? Bueno, Job 10, voy a leerlo del versículo 20, ¿no? Dice, ¿no dejará él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco, antes que me vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y sombras profundas, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras sin orden y donde la luz es como las tinieblas, ¿no? Me parece como una metáfora demasiado larga como para solamente aludir a la muerte y irse a la tumba, ¿no? Parece que alguna idea tenía de cómo era ese lugar. Y de alguna manera eso concuerda con lo que está diciendo también Pedro, de esa idea, ¿no? Un lugar de densa oscuridad. Más adelante vamos a ver dónde estaría ubicado ese lugar así, de la misma manera que hablamos antes, el lugar donde están esos espíritus encarcelados, según la cosmovisión bíblica, ¿no? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer un repasito para seguir haciendo el esquema, ¿no? A ver si aprendiste bien, Santi. Un repaso para seguir. Un repaso. Exactamente. Vamos Seol. a ver. ¿Dónde encontramos la palabra Seol? En la Biblia. En el Antiguo Testamento. Bien, ¿cuál es su equivalente griego en el Nuevo Testamento? Hades. ¿Qué otras palabras se refieren a infierno en el Nuevo Testamento? Gena. Sí, Tártaro. ¿Qué más? Paso. No había más, así que no sigas pensando. Mirá. Bueno, también la Biblia alude al abismo. Al abismo. Pero pienso yo que está relacionado con el tártaro, que básicamente se refiere a lo mismo. Pero bueno, luego vamos a... En realidad también hay muchos términos que son diferentes, pero que se refieren a lo mismo, ¿no es cierto? A un estado, no a un lugar. Porque ahí es donde viene la controversia, ¿no es cierto? A ver. Nosotros hablamos de infierno o hablamos de vida después de la muerte, no hablamos específicamente de un lugar, sino hablamos de un estado. Y creo yo de que ahí en donde, si nosotros no sabemos distinguir esto,
podemos llegar a caer en un problema, ¿no es cierto? Ahora yo admito que pueda ser un lugar donde va la parte inmaterial de la persona, el alma, ¿no? A ese lugar, y que pueda tener cierta referencia a algo físico, o sea, de estar en un lugar oscuro. La verdad que no lo sé. Tampoco lo puedo... No creo que todo es una metáfora, ¿no? Creo que la persona está en un lugar concreto. Eso sí lo creo. El tema es decir que eso es fuego que te está quemando constantemente, literal, ¿no? Que hay un valle de fuego y azufre que te quema sin parar. Eso por ahí no lo tomo literal. Bueno, a ver, pasemos entonces, ¿te parece esa parte? ¿Qué es lo que pasa en el infierno? Porque, a ver, entonces llegamos a la idea de que el infierno es bíblico. Punto número 2, el infierno es real, es un estado donde el ser humano, ¿no es cierto?, que no aceptó la gracia de Dios para ser perdonado sus pecados, tiene que ser condenado, ¿no es cierto? Y estamos hablando particularmente del estado intermedio. ¿A qué llamamos el estado intermedio? Desde nuestra muerte actual, ¿no es cierto?, hasta la segunda venida de Jesús. Porque recuerden de que el infierno, como bien dice segunda de Pedro, es un lugar reservado hasta la condenación de la venida de Jesús, ¿no es cierto? Entonces es un estado intermedio. Pero, y que no lo podemos ubicar geográficamente, porque es un estado espiritual, ¿no es cierto? Está en el ámbito espiritual y desconocemos cómo es la realidad espiritual. Entonces, a ver, nosotros utilizamos términos que son aplicables para un mundo material, ejemplo, tiempo, espacio y demás, son términos aplicables a un espacio material, a la realidad natural. Nosotros lo utilizamos esos términos para tratar de identificar o imaginar determinados estados del hombre que pueden llegar a ocurrir dentro de ese plano espiritual, ¿no es cierto? ¿Me expliqué bien? Sí, perfecto. Por ejemplo, el abismo, a mí me llama la atención que en Isaías, vamos otra vez a la Biblia, Isaías, capítulo 14, versículo 15, nos daría, por así decir, una referencia en qué lugar está ubicado. Obvio que no estamos hablando de algo físico, ¿no?, sino de una realidad espiritual, pero de alguna manera el escritor ubica ese lugar, esa mazmorra, ese lugar donde están los espíritus encarcelados. Fíjate, en Isaías capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice Isaías tu versión? 14, dice, pero ahora al Seol serás derribado, a lo más profundo del abismo. Exactamente. Si uno tendría que agarrar ese versículo y trazar, por así decirlo, ejemplificarlo físicamente, aparentemente el Hades es un lugar espiritual y el abismo estaría ubicado debajo, por así decirlo, ¿no? Parecería como que no están las dos realidades de los demonios junto con las personas que mueren sin esperanza. ¿Me explico? Eso es lo que yo saco de ese versículo, digamos. Ok. O sea, bueno, como que de alguna manera la Biblia nos sitúa, nos da cierta idea dónde está, más o menos alguna referencia a cómo sería, pero con cuidado. Obviamente, eso con cuidado porque, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Pero ahora, para poder entrar en otra de las preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en el infierno? Y esto creo que es lo que más controversia genera, ¿no es cierto? Porque hasta acá estamos todos de acuerdo, o la mayoría quizás está de acuerdo, pero ¿qué es lo que ocurre en el infierno? Y acá es donde hay de repente diferentes posturas. Y nosotros queremos, lo que sí, mostrarte alguna de esas posturas para que, bueno, vos saques tus conclusiones mediante lo que tengas en la Biblia y obviamente los recursos que hemos aprendido la semana pasada, hermenéuticos, para poder llegar a la verdad. Bien. Podríamos hablar un poco de esos castigos, ¿no? Cómo están, cómo están relatados en la Biblia. ¿Te parece? A ver. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 16, que es la famosa, algunos dicen parábola, otros dicen historia, ¿no?, que cuenta Jesús, otros dicen que se remite a una historia rabínica. No me importa eso, digamos, me importa lo que Jesús cuenta en esa historia, ¿no? Cuando el rico muere, y muere también el pobre, que es Lázaro, ¿no?, ocurre ahí una charla, ahí dice que hay como una barrera, ¿no? Aparentemente parecería que ese lugar intermedio que es el Hades estaba dividido por una barrera donde uno no podía pasar a otro lugar y el otro tampoco podía pasar. Pero era una realidad espiritual donde se podían comunicar entre ellos.
Sin embargo, pará. Yo antes quiero hacerte una pregunta. ¿Es válido tomar de una parábola una doctrina? Mirá, porque ¿a qué quiero llegar yo? A que obviamente nosotros podemos tomar como referencia una parábola para tratar de entender otra cosa que hermenéuticamente hay una regla, ¿no es cierto? Que los textos más fáciles gobiernan a los difíciles e interpretan a los difíciles, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos una parábola quizás tomarla como una referencia, ¿no es cierto? Pero no brindando seguridad, ¿o sí? Depende la parábola. Por ejemplo, la parábola significa arrojar al lado de, ¿no? Para ilustrar una realidad que se vive, para ilustrar una realidad espiritual, ¿no? Y hay parábolas, no sé, por ejemplo, las del reino o cuestiones escatológicas dentro de las parábolas, que se pueden tomar cierta doctrina. Específicamente en esta, que habla de Lázaro, yo me remitiría a poder reconstruir ciertas cuestiones acerca de cómo es ese lugar, pero no pasaría de ahí, digamos, porque reconozco que no están de acuerdo los exégetas, por ejemplo, en si realmente se trata de que fue un hecho verídico, si se remite a algo que quiso ilustrar el Señor, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque por lo menos cuando leo esa parábola, a lo que apunta quizás Jesús, el mensaje teológico que trata de dar, creo yo, que no pasa necesariamente por una descripción gráfica del infierno o de ese ámbito, sino pasa por lo que le dice al final, ¿no es cierto? O sea, hace énfasis a que, bueno, mismo que vos vuelvas de la muerte, o sea, si no creyeron a Moisés, a los profetas, no te creerán, o sea, creo que el mensaje se centra ahí, ¿no es cierto? Entonces, obviamente está dentro de la palabra y lo podemos utilizar, pero tampoco podemos quizás dar total seguridad de que es una descripción literal de una realidad espiritual, ¿no es cierto? Quiero hacer esta opinión nada más, ni siquiera es una aclaración, es una opinión. Bueno, así como vos sacaste ese principio, ¿no? De que la persona, ese principio de que una persona que muere no vuelve, entonces lo que tiene que suceder es que a ellos les prediquen los profetas, los que están en la realidad tangible, ¿no? Vos sacaste un principio de esa parábola. Bueno, también se puede sacar un principio de ciertas cuestiones de la charla que tienen Abraham con el rico, para entender cómo experimenta una persona su propia conciencia en ese lugar. ¿Me explico? Totalmente, ahora sí, totalmente. Bien, por ejemplo, una de las cosas que subyacen de ese capítulo es que el rico está con sus facultades mentales bien lúcidas, ¿no? Sí. En ese lugar. Porque si alude a que tiene a los familiares, es porque recuerda, porque tiene memoria. Totalmente. Y eso es muy interesante y tiene que llamar nuestra atención. Porque si bien, viste que él dice que está atormentado en esta llama, yo te pregunto, ¿qué llama? Literal parece que no es, ¿no? Sí. Él le llama para ilustrarlo, llama, pero está en un tormento, eso podemos decir. Totalmente. Bueno, y además encontramos testigos de ese texto en otros textos también, ¿no es cierto? Exactamente, así que él está con sus facultades mentales de lúcida. Eso debería preocupar al no creyente. Debería preocupar el saber que la persona que se muere no pierde la conciencia. Esto no es religiones orientales donde vos te morís y te reencarnás y dejás de ser vos. Esto es realidad. Vos te morís y vas a seguir siendo consciente de lo que sos, ¿no? ¿Nadie le puede decir a Dios otra oportunidad después? ¿Cómo? ¿Nadie le puede pedir a Dios otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? ¿Nadie? Me parece que no, obviamente. A no ser que seas universalista y creas que en el futuro Dios va a perdonar a todos y digas, venga, vamos al cielo. Tremenda creencia, ¿no? Sí, para mí eso es totalmente nefasto para la fe. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Bueno, básicamente... Entonces según lo que vos estás diciendo, podemos estar seguros que, y no solamente por ese texto, sino por otros textos que también podríamos hacer referencia, de que en el infierno o en el lugar intermedio, ¿no es cierto? Hay un tormento consciente, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y qué otra cosa más era la que o habíamos dicho por ahora solo eso, ¿no es cierto? Sí, sus facultades mentales intactas. Totalmente, ahí está, perfecto. Y hay recuerdo del pasado, y otra de las cosas que no puede salir de ahí bajo ningún punto de vista, y él lo asume, se da cuenta que no puede, no hay ninguna solución, digamos. Bueno, ¿sabés? Mucha gente siempre pregunta esto, pero no en referencia al infierno, sino en referencia al cielo o a la resurrección, ¿no es cierto? Mucha gente dice, bueno, ¿recordaremos lo vivido en la tierra?
Y creo de que este texto también responde a esa pregunta, pese a que son ámbitos distintos, ¿no es cierto? Exactamente. Es que si, Santiago, si nosotros perdemos la conciencia, no tiene sentido. Si vos perdés la conciencia, dejás de existir, no tiene, No, ya no sos vos, ya no sos vos. Además no se manifiesta la justicia de Dios, porque si nosotros perdemos los recuerdos, ya sea en el lugar de condena o en el lugar de exaltación, por así decirlo, ¿no es cierto?, en la resurrección, en el cielo y demás, a ver, aquel que está en condena no sabe por qué está condenado. Entonces no puede recordar y hacer referencia a la justicia y a la verdad de Dios, como así también aquel que fue perdonado y fue exaltado, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, por causa de Cristo. No puede recordar sus pecados. Si no recuerda sus pecados, no va a recordar obviamente lo necesario de la cruz. Si no recuerda lo necesario de la cruz, ¿cómo le va a dar gloria a Dios? ¿Se entiende? Entonces me parece de que eso es una buena respuesta para esto.